Mariana Castellani, que es una investigadora especialista en estudio de las estructuras de la élite y de la élite en Argentina, que es extraordinario porque obviamente hizo todo un estudio sobre quiénes son los que están participando en el gobierno de Javier Milei. El trabajo es funcionarios públicos, intereses privados, análisis de la participación en sociedades comerciales y asociaciones empresariales del Gabinete Nacional. Esto está publicado por el Observatorio de las Élites de Citra, CONICET, UMED. Y la verdad que los datos son contundentes. Ahora vamos a ver la primera placa. De un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada, 55 registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales que operan en 17 sectores de actividad. Bárbaro. Entonces, a partir de ahí uno se tiene que plantear, decir, bueno, estos funcionarios están, para traducirlo, ¿no? Están en un cargo, pero a la vez tienen el cargo en una sociedad comercial, en una empresa, en un directorio, o incluso tenían cargos muy importantes en niveles ejecutivos, por ejemplo, todos los de Tecpetrol, que están en YPF. Ahí, ¿qué decisiones toman esos ¿Qué funcionarios? priorizás? ¿Los intereses privados o los públicos? Entonces ahí hay un conflicto de intereses abierto, hay una situación que uno tiene que pensar de si es un acto de corrupción o no es un acto de corrupción. Vamos, ¿cuál es la idea lineal, repudiable de la corrupción? Un privado le da un bolso a un funcionario político y ese funcionario político lo tira en una iglesia, ¿no? En un convento. Bueno, los famosos bolsos de López. Eso es corrupción, es repudiable. Ahora bien, cuando ese otro funcionario, que a la vez también está en una empresa privada, toma una medida que beneficia, porque lo favorece en una licitación, porque lo favorece con algunas medidas específicas que implican ingresos millonarios para esas compañías, ¿es corrupción o no es corrupción? Claro. Le inventaron una palabra para no decirle corrupción. Conflicto de intereses. Tráfico de influencias. Tráfico de influencia o violación de la ética del funcionario público. Bueno, a ver, pongámoslo bien nosotros, porque tampoco vamos a quedar atrapados de las palabras. Como dice Murano, ¿no? ¿Qué cosa, viejo? Bueno, sí, entonces, efectividades conducentes, decía Irigoyen. Entonces, esto es un punto central y este informe implica decir, bueno, ¿a dónde hay más funcionarios que también están en empresas privadas? ¿Cuáles son las dos dependencias claves que tiene hoy la estructura de Milei? Economía y jefatura de gabinete. Son los dos grandes cotos de casa donde hay un montón de números que por ahí no quiero abrumarlos, pero es impactante. Es impactante. En forma global, un tercio de los funcionarios de Milei están en sociedades comerciales. Qué bárbaro. En directorios. Entonces va a agarrarse y decir, bueno, cuando se dice que este es un gobierno del poder económico, es el poder económico. Es el poder económico. Claro, no son delegados, no. Están ahí. Son ellos. Están ahí. Y obviamente hacen sus negocios. Claro. ¿Está bien la palabra negocios ahí? Son negocios, correctamente. Entonces, esto es una cuestión que es básica. Y es un gobierno que uno puede decir, bueno, entonces es un gobierno corrupto. Tiene rasgos de corrupción. Rasgos donde puede sospecharse que haya corrupción, pero muchísimo más que en es cualquier corrupción otro. Estructural, es mucho más grande. Claro, no es un hecho aislado. No, exactamente. No es un hecho aislado, como te decía, la de un bolso. Acá está clarísimo y está naturalizado por las élites. Está naturalizado por ese inmenso dispositivo mediático, judicial, empresarial, donde dice, no, pero si está bien que alguien privado vaya al Estado, al revés, es presentado como que es una carga pública y están trabajando para la patria. Bueno. Y además con esa mentira de no necesitan robar. Claro. ¿No? Claro. Esa es la gran mentira que caló hondísimo. Negocios fundamentales. Claro. En forma específica vos tenés dos, para poner dos ejemplos. El grupo Techín, digamos, capturó el sector energético.
a través de YPF y la Secretaría de Hidrocarburos. No es que diga, bueno, me quedo con la principal petrolera del Estado. Tiene 4 grandes funcionarios de YPF, fueron funcionarios de Techin, de Tecpetrol, pero también la Secretaría de Hidrocarburos. Y las finanzas, ¿a quién tienen? Al dúo dinámico, Batman y Robin, claro. a Caputo y a Bausili, que ya lo sabemos lo que fue durante el macrismo, además que vienen del JP Morgan, del Deutsche Bank, pero no son los únicos. Entonces, claramente ahí ves que hay un conflicto de intereses que lleva a maniobras que son de corrupción. Yo recuerdo siempre un hecho tremendo. Arcor hace mucho que es una empresa importante, pero no tanto. Cuando llega Cavallo al gobierno de Menem, llega impulsado por la Fundación Mediterránea, cuyo principal accionista, el que la banca, es Arcor. Cavallo primero es canciller y después llega al Ministerio de Economía. La primer medida, el tipo se sienta a la mañana en el Ministerio de Economía y dice: suban los aranceles a la importación de chocolate para cuidar a Arcor, que produce chocolate, y escucha esta, y póngale reembolsos a la exportación de chocolate. Es decir, Arcor ya no tenía que competir con el chocolate importado, y cuando exportaba el Estado le daba plata. Reembolso quiere decir eso, te doy plata cada vez que exportar. Bueno, así Arcor se volvió en lo que soy. Perfecto, la verdad, qué memoria, Roberto. Nunca me olvido. Espectacular, porque este es un punto central cuando se tiene que analizar el desembarco de Cavallo en el menemismo. Claro. Es un punto central, porque ese fue, digamos, cómo es un funcionario. Vos decís, Cavallo, vos agarrás, ¿quién era Cavallo? Porque la Fundación Mediterránea fue el que financió, porque fue diputado en ese momento del peronismo. ¿Quién era Cavallo para ser diputado? Era el representante de la Fundación Mediterránea. Claro. Y después fue el ministro. Primero fue canciller, ¿eh? Claro, sí, pero la medida. Ahí es donde en ese rol alimenta lo que después va a hacerse el Ministerio de Economía, como canciller, porque establece los acuerdos con Brady y compañía para... Pero la gente le llama corrupción a un tipo tirando. Y eso es corrupción. Claro, eso es corrupción, sí. Lo decía Ferrer, ¿no? El profesor. Yo quiero decir una cosa. Yo al final lo iba a escribir este fin de semana y me olvidé de consignar el dato. No. Hay que presionarlo, otra cosa. Hay que presionarlo más. No. Iba a incluir este dato. Te la vendí yo en redes, la nota y todo. Sí. Lo hice simplemente para que lo hagas más seguido. Está muy bien. Lo que iba a consignar era un dato que después me olvidé de consignar. Cuando hay un Stroessner en el gobierno es porque hay un curro estructural de Estado. Claro, vos tenés a papá Stroessner, que creo que está en los 90 años. Y en la década del 90. No, papá Stroessner en la dictadura, con Cavallo, Martínez Díaz, compañía. Papá Stroessner en la década del 90. Stroessner hijo, Federico, también en la década del 90. Stroessner hijo con De la Rúa. Stroessner hijo con Macri, Stroessner hijo ahora. ¿Hay un Stroessner en el gobierno? Hay un curro estructural de Estado en beneficio del sector concentrado de la economía. No falla, es fácil. ¿Ves si está el apellido Stroessner en el gobierno? Probablemente haya un gobierno que va ahora, ellos han logrado favorecer a la élite. Han logrado. Digo yo, para hacerlo sencillo, la gente tiene que pagar el puchero. Con esa gente han logrado disputar el voto popular.